Sean todos bienvenidos al video de esta semana. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es bastante interesante y es acerca de el orgullo nacional. ¿Vale la pena tener orgullo nacional? ¿Depende del país? ¿Es una construcción social? Spoiler, sí es una construcción social. Pero vamos a hablar un poco más a detalle del tema. Primero comencemos con ¿qué es nacionalismo? Hay muchos conceptos en cuanto a lo que es nacionalismo, pero vamos a usar uno sencillo. El nacionalismo es una construcción ideológica, simbólica, cultural y social que tiene que ver con el individuo y su pertenencia a un país, a una tierra, etc. Tenemos que entender que el concepto de nación es un concepto relativamente nuevo, pues estamos hablando del siglo XVI, XVII más o menos. Antes de eso, pues no había un concepto de nación como lo entendemos ahora. Antes de estos estados modernos, las personas vivían en un feudo, era la época feudal. Es decir, las personas estaban en un pedazo de tierra específico bajo el gobierno de un señor feudal. La persona trabajaba esa tierra y parte de lo que producía, de lo que sembraba, se lo daba al señor feudal y otra parte pues se quedaba. Entonces en ese momento las personas en sí no poseían la tierra. Quien era dueño de la tierra era el señor feudal. Pero las personas, los siervos, por vivir ahí, digamos que podían hacer uso de la tierra. Luego de la época feudal, luego del crecimiento de la burguesía, empiezan a surgir este concepto, estas naciones modernas, siempre de la mano de reyes. Que lo que debemos entender es de que los reyes antes existían, como sabemos todos, pero quienes realmente controlaban los territorios eran los señores feudales. Y entonces el rey tenía que, digamos, pactar con estos señores feudales, muchos de los cuales, por ejemplo, tenían ejércitos incluso más grandes que el mismo rey. Pero una vez el feudalismo fue pasando, estos reyes fueron consolidando su poder en toda la tierra. Por ejemplo, estados como Francia, por ejemplo, nacieron porque el rey logró, digamos, tomar poder de todos los feudos que había y lograr un solo reino. Entonces, las naciones modernas nacen de esa manera. Entonces empieza a existir esta relación entre la persona y el país, es decir, la nación, que tenían un conjunto de símbolos, un conjunto de experiencias, un conjunto de elementos que los hacían pertenecer a esa tierra. Las primeras naciones modernas venían de la mano de un rey y de Dios. Es decir, la relación, ¿cómo decirlo? La lealtad que tenían era hacia un rey y hacia una religión, hacia un Dios. Y de esta manera se fueron construyendo las naciones modernas, lo que dio paso a el nacionalismo. Muchas veces los conceptos de nacionalismo y patriotismo se conectan, son sinónimos, porque es muy difícil hacer diferenciaciones. Hay muchos pensadores que han querido diferenciar como nacionalismo como algo bueno, patriotismo como algo malo o al revés. Entonces, en este video y para los efectos de este video, los vamos a tomar como sinónimos. Nacionalismo y patriotismo son lo mismo. Entonces, cuando ya estos estados modernos nacen con características específicas, como les decía, como un rey, muchos tienen un idioma en común, ya tienen un ejército formal único, o sea, ya solamente el estado, el gobierno, el país tenía un ejército, no era de que cada señor iba a tener su propio ejército. Esto pues da nacimiento a los estados modernos. Entonces, estos estados fueron los que, por ejemplo, se dieron en América después de la independencia. El Salvador, por poner un ejemplo, se independiza, digamos que técnicamente en 1821, aunque luego pues hubieron ciertas guerras
hubieron ciertos intentos incluso de formar una sola República Federal en Centroamérica, pero digamos que formalmente ya por escrito el Estado salvadoreño como nación, como país soberano, nace, si no me equivoco, en 1841, es decir, más o menos hace unos 180 años. Entonces, a raíz de eso, el concepto de nación tiene que ser, los ciudadanos tienen que agarrar ese concepto y hacerlo propio. Es decir, tienen que sentir pertenencia a una nación. Ya no solamente a un pequeño pedazo de tierra, sino a una nación entera, que obviamente tienen elementos en común, que todos los ciudadanos tenemos en común. Por ejemplo, el idioma. Todos en El Salvador, en su inmensa mayoría, pues hablamos español. Eso nos une, digamos, es algo que tenemos todos. Cuando cuando la nación salvadoreña nació, también tenía una religión en común, que era la religión católica. La inmensa mayoría eran católicos. Como les decía, ya tenían un idioma en común y entonces empiezan a crearse símbolos, los llamados símbolos patrios. Es decir, una bandera específica, un himno nacional, y se empiezan a crear todos estos elementos que son meramente simbólicos, pero sirven para darnos identidad, como por ejemplo es un árbol nacional, una flor nacional, un ave nacional y todo eso, que lo que sirve es para cohesionarnos en un territorio. Ahora, obviamente esto se va desarrollando a través de la modernidad, a través específicamente de finales del siglo XIX y todo el siglo XX, que nos hace a los salvadoreños tener una identidad como salvadoreños. Tenemos que entender que esas identidades son construcciones sociales, aunque suene cliché y suene trillado, pero sí, son construcciones sociales, porque no, por el hecho de nacer en un territorio específico, lo que hay es un conjunto de normas sociales y de símbolos que están relacionados con ese espacio físico, pero no son naturales. Entonces, deberíamos sentir orgullo por ser salvadoreños o por ser hondureños o por ser guatemaltecos. Y en mi opinión, no deberíamos. Porque el concepto de nación, lo que entendemos como patriotismo, es simplemente una ilusión. El idioma, por ejemplo, que hablamos, en este caso el español, nace de la conquista. Hablamos español porque quienes nos conquistaron fueron españoles. Si nos hubiera conquistado Portugal, pues habláramos portugués, y si no, pues ahí tenemos el caso de Brasil. Si nos hubieran colonizado los ingleses, habláramos inglés, como el caso de Jamaica. Entonces el idioma no es algo que realmente esté vinculado directamente a la tierra donde nacemos. Es algo que se dio por eventos históricos. Los símbolos patrios fueron eso, fueron creados para darnos identidad, una bandera, un himno, un escudo, pero ¿realmente representan lo que es ser salvadoreño? No. Todos esos símbolos patrios representan lo que la clase hegemónica en ese momento querían que representara. Por ejemplo, en la bandera de nosotros dice Dios, unión, libertad. Son los tres como pilares, digamos, se supone, de la nación, que pues en su momento tuvieron sentido, pero en este momento pues la verdad ya no lo tiene. No solo por el hecho de que se supone que somos un estado laico, en el cual pues solo de por sí la palabra Dios ahí en ese triángulo ya no tiene sentido, sino porque todas estas construcciones sociales lo único que hacen es aislarnos de los demás países, y entonces empezamos a tener esta especie de peleas, esta especie de guerritas, digamos, con otros países, porque nos sentimos diferentes. Por ejemplo, no nos parecemos a Guatemala, no, los de Honduras son de tal manera, a pesar de que tenemos la misma historia. Es más, por mucho tiempo toda esta región fue una sola. Entonces, las naciones, el nacionalismo, el patriotismo, lo que hace es separarnos.
Y entonces el Estado en sí, mejor dicho, el gobierno, usa el patriotismo como una manera de cohesionarnos. Y entonces empiezan a manejar este discurso de, es que si cuestionas al gobierno es porque sos antipatriota. Porque relacionan el gobierno con la nación. Y en términos muy amplios son conceptos muy diferentes. El Estado salvadoreño es una cosa y el gobierno salvadoreño es otra. Digamos que el Estado es el territorio, las instituciones, pero el gobierno es quienes llenan los puestos de las instituciones. Es decir, por ejemplo, el Estado salvadoreño es, digamos, nuestro territorio, los tres poderes del Estado, pero el gobierno salvadoreño, por ejemplo, ahora es el gobierno de Nayib. Anteriormente fue el gobierno de Sánchez Serén. Entonces, el gobierno es una cosa y el Estado es otra. Pero a través de este discurso de patriotismo, te hacen ver como, es que si cuestionas al gobierno es como que estés cuestionando a la nación. Es que si estás en contra del gobierno es que estás en contra de la nación. Y se empiezan a usar esos términos como antipatriota. Y tampoco es hay que aclarar que no es una cuestión que solo el gobierno salvadoreño hace. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se daba la guerra de Vietnam, y muchas personas, muchos pensadores, muchos académicos empezaban a cuestionar que realmente Estados Unidos no debería estar en esa guerra, los argumentos que esgrimían contra estos pensadores es que son antiamericanos, son antipatriotas, por eso están en contra de la guerra, por eso están en contra del ejército, porque hacían la relación ejército estadounidense con nación estadounidense. Entonces, si vos cuestionabas el gobierno, cuestionabas el ejército, es como que estuvieras cuestionando a la nación. Y se esgrimían esos conceptos de antipatriota. Hay un video muy interesante de Noam Chomsky en el cual él habla de que él tuvo que sufrir eso de ser llamado antipatriota por el hecho de cuestionar la guerra en Vietnam. Y entonces él dice que los gobiernos autoritarios en menor o mayor grado tienden a usar el discurso de patriotismo cuando intentan convencer a su población a que haga algo. Y por ejemplo lo podemos ver en casos actuales. Por ejemplo, mucha gente está diciendo de que si cuestionas al presidente es porque sos antipatriota, cuando perfectamente se puede ser antigobierno y ser muy patriota, porque son dos cosas muy diferentes. Entonces, a raíz de eso es que, en mi opinión, deberíamos quitarnos esa idea de ser patriotas, porque no sirve de nada más que una manera de control. Aparte que el hecho de sentirse orgulloso de un país, especialmente en el tercer mundo, la verdad es que es muy difícil. Es muy difícil sentirse orgulloso cuando tu nación está o ha estado o está a 2 pasos de ser un estado fallido. Y no estamos hablando de no sentirse orgulloso de tus costumbres o de tus orígenes o de tu familia, son cuestiones muy diferentes. Pero estar orgulloso de ser salvadoreño es realmente difícil. Y es realmente irónico que quienes más enervan esta bandera de patriotismo son la gente que ni siquiera está en el país. Los que ya viven en otros países, los que viven en Estados Unidos, los que viven en Europa, que claro, al enfrentarse ante otros grupos, pues tienen que blandir esa idea de patriotismo, de ser salvadoreño, de estar orgullosos de ser salvadoreño, pero fuera del país. No viven todos estos problemas que vivimos día a día, no lo viven. Entonces, claro, es fácil sentirse orgulloso de ser salvadoreño cuando no se está en el país, es relativamente fácil. Lo difícil es estar en el país y sentirse orgulloso del país. Y como les digo, el país incluye todo, incluye el territorio, incluye las instituciones, incluye el gobierno. Y es difícil realmente estar orgulloso de todo eso.
porque la verdad es que no ha funcionado muy bien. Ahora, ¿por qué no nos sentimos orgullosos en la gran mayoría? Es una pregunta muy difícil de contestar, porque tiene que ver y está relacionado íntimamente con el gobierno. Lo que a veces nos hace sentir un poco de pena es la manera en la cual el gobierno funciona. Pero no solamente eso, porque por ejemplo en el exterior somos conocidos como, en tu país hay un montón de maras, ¿verdad? Eso es por lo cual nos conocen. Entonces ese estigma, que no tiene que ver ni siquiera con la gran mayoría de salvadoreños, los tienen todos los salvadoreños. Entonces, en mi opinión, después de todo esto, casi 15 minutos de plática, en mi opinión, el patriotismo simplemente sirve como una manera de control. Y todos los símbolos patrios que tenemos, pues realmente fueron construidos como una manera de cohesionar a los ciudadanos, pero que en sí no tienen sentido. Por ejemplo, se nos vendió la idea por mucho tiempo de, es que nuestro origen es con Atlacat y todas esas cuestiones, y cualquier persona medianamente estudiada le va a decir Atlacat no existió, no existe, nunca existió. Incluso la misma figura, la misma manera en la cual ponen a Atlacat no es ni siquiera como se vestían los indígenas de estos lados. Eso parece ser un indígena en Estados Unidos, un piel roja. Entonces incluso los mismos símbolos patrios, los símbolos nacionales que tenemos, pues son un poco mentiras, pues. Entonces, bajo esa lógica es que yo digo de que uno no debe por qué sentirse orgulloso de ser salvadoreño. Es mejor sentirse orgulloso de ser una buena persona, o al menos intentar serlo. Orgulloso de ser un buen padre, o un buen hermano, o un buen hijo. Eso realmente es lo que yo considero que debería darnos orgullo. Vamos a ser salvadoreños porque pues nos van a relacionar con el país donde nacimos, porque así es. Nunca vamos a poder negar que somos salvadoreños, al menos no oficialmente. Pero seguir usando el patriotismo como una manera de ponernos en el pecho lo orgulloso que estamos del país, no. Porque solamente sirve a la gente que vive fuera, que ni siquiera viven en el país, y cuando juega la selecta, que solo en esos momentos la gente se llena de orgullo llamándose salvadoreños. Hoy que pasó lo de la selecta de playa, pues todo el mundo, sí, muy salvadoreños. ¿Por qué? Porque pudimos ganar un partido de fútbol. ¿Es eso realmente lo que nos debería dar orgullo en este país? No, pero entiendo de que es lo poco que nos va a dar orgullo, porque es difícil sentir orgullo cuando somos conocidos fuera por las maras. Así que lo único que queda es trabajar por uno mismo, construirse uno mismo, estar orgulloso de su familia, de tus orígenes, estar orgulloso de ti mismo y dejar de ver el nacionalismo como una manera de medir qué tan buen ciudadano sos. Y pues este es el video que tenía preparado para el día de hoy. Como siempre les digo, pues muchas gracias por ver el video, por estar pendientes. Y como siempre les digo, denle like al video, suscríbanse, compártanlo. El día domingo pues tenemos el podcast, ya están los temas ahí. El día domingo lo vamos a subir. Y no me queda nada más que decirles. Gracias por estar pendientes y pasen muy buen día.